Sean todos bienvenidos al curso introductorio de Geometría Descriptiva. El primer tema que vamos a hablar es instrumentos de dibujo. La agenda es lápices de dibujo, regla, escuadra, cartabón y transportador, compás y escalímetro. Vamos a hablar sobre cada uno de estos instrumentos. En primer lugar, vamos a hablar sobre el lápiz. El lápiz es en general un cilindro o prisma hueco hecho en madera que está relleno generalmente con un cilindro de una mezcla mineral de arcilla y grafito que se llama mina. Estos van de manera coaxial. Los lápices de dibujo tienen diferentes durezas y esta dureza viene dada por la porción del mineral en el lápiz, ¿ok? La relación que hay entre arcilla y grafito. Mientras menos cantidad de grafito tenga, más duro será su trazo o más clarito. Y mientras más, a medida que va aumentando esa cantidad de grafito, entonces el trazo se va haciendo más oscuro. Para esto hay una escala. Según su dureza, los lápices pueden ser duros, H, según su origen en inglés, que es hard, o blandos, según su origen en inglés, que significa black. Los lápices tipo H son de trazo débil y los lápices tipo B son de trazo oscuro. El lápiz HB es justamente que coincide con el centro de la escala. Para medir su nivel viene dado por un número que acompaña la letra. Generalmente, ustedes cuando ven los lápices de dibujos tienen la letra H, 2H, 3H o si es B, B, 2B, 3B, 4B, 5B, así sucesivamente. Esto lo que hace es que a medida que crece el número, el trazo según la letra se va haciendo más oscuro, por ejemplo, si es B, o más débil si es H. Pasamos a lo que son los instrumentos de dibujo. Eh, Tenemos la regla, tenemos las escuadras, tenemos el transportador. Dentro de la escuadra tenemos la escuadra 45 grados y la escuadra 3060, también llamado cartabón. Comencemos por el transportador. El transportador es un instrumento que tiene forma de semicircunferencia o de circunferencia completa que mide los ángulos de uno en uno, digamos así, con separaciones de 10 en 10, o agrupándolos de 10 en 10, que va de 0 a 180 o de 0 a 360, según el tipo de instrumento que utilizamos. Es fácil. Vamos a suponer que tenemos este segmento rojo en horizontal. Entonces lo que hacemos es que hacemos coincidir el serio de 180 con ese segmento rojo. Luego, el vértice lo vamos a hacer coincidir con la línea vertical que posee el instrumento en su parte inferior, que esa línea coincide con la línea de 90 grados. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos sobre el arco, vamos a trazar hasta llegar a 65 grados, que es el ángulo que deseamos medir en este caso. O su ángulo suplementario, que en este caso es 115. Luego lo que hacemos es unimos el vértice con ese punto que acabamos de medir y ya tenemos el ángulo trazado. Ahora vamos a hablar sobre las escuadras. Las escuadras es un instrumento de dibujo que tiene forma de un triángulo isorrectángulo, tiene dos ángulos, tres, sus ángulos son 90, 45 y 45 y tenemos el cartabón, que también es un triángulo rectángulo, pero en este caso forma el ángulo 90, 60 y 30. Además de servirnos para hacer trazos, las escuadras nos sirven también para medir ángulos. Podemos hacer una sucesión de 15 en 15. Podemos medir ángulos de 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165. También una de las grandes utilidades que tiene la escuadra y el cartabón es que la podemos utilizar para trazar segmentos de rectas que sean perpendiculares a otros sin necesidad de utilizar el transportador. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a suponer que tenemos un segmento AB y deseamos trazar una perpendicular a ese segmento o un segmento de recta que forme 90 grados que pase por C. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en primer lugar voy a colocar la hipotenusa del cartabón. Ojo, lo puedo utilizar con la escuadra, pero para el ejemplo lo vamos a utilizar con la hipotenusa del cartabón. Lo vamos a hacer coincidir con el segmento AB, así como aparece en esta gráfica. ¿Ok? Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar la hipotenusa de la escuadra sobre uno de los catetos del cartabón, tal cual como aparece. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a rotar el cartabón, vamos a rotarlo 90 grados. Si yo roto ese triángulo, el triángulo que me representa el cartabón, lo roto 90 grados, todos sus lados van a rotar 90 grados, incluso su hipotenusa. De esta manera, tal como se ve en el dibujo. Luego, ¿qué hago? Vamos a separar un poco del dibujo para que ustedes puedan ver el segmento azul que pasa por C y ese segmento forma 90 grados con el segmento AB.
Otro de los instrumentos de dibujo de que vamos a hablar es eh, el compás. El compás es un instrumento que sirve para trazar circunferencias o arcos de circunferencia. También se puede utilizar como herramienta para tomar medidas. ¿Qué elementos tiene? Tiene una aguja, tiene un brazo portaaguja, tiene un mango estriado, que es por donde nosotros sujetamos el compás. No se sujeta por las puntas, no se sujeta por la parte del útil enmarcado, se sujeta justamente por el mango estriado. La aguja nos sirve como para fijar el centro del arco. Tiene una bisagra, que es la que hace mover los brazos. Tiene el fijador de apertura. Importante este fijador de apertura porque eso es lo que nos da precisión en el momento que estamos realizando ese trazado. Si no tiene ese fijador, corremos el riesgo de que el compás se abra y entonces tenemos una diferencia. Ahí tenemos un error, obviamente, se traduce eso. Tenemos un brazo portaútiles, tenemos donde generalmente está ubicada la mina del compás. También tenemos un útil de marcado porque puede ser que no necesariamente tengamos que utilizar la mina de compás, sino vamos a cambiar eso por una plumilla o por un lápiz más oscuro. Entonces, bueno, se puede cambiar el útil de marcado y colocar el accesorio. O también podemos colocarle una extensión en tal caso de que el giro o el arco que necesitamos marcar sea más largo, ¿no? Sea más largo, entonces que no nos dé la capacidad del fijador de apertura. Entonces colocamos la extensión y eso hace que nos permita abarcar un rango mayor. Por último, tenemos el escalímetro. El escalímetro, brevemente, es una regla especial de sección transversal triangular que contiene diferentes escalas. ¿Ok? Todas las escalas que están ahí vienen con un rango de precisión, están calibradas y solamente basta con girar sobre su eje para ver la escala apropiada. Por último, cabe destacar que todas las escalas que aparecen ahí generalmente son en metros. Puede ser que exista un escalímetro en pulgadas, sí existe, pero es de poco uso. Muchas gracias por su atención.